Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un gusto estar reencontrándonos este año nuevamente con actividades virtuales, pero bueno, lo bueno es estar del otro lado y respondiendo a las situaciones que se van dando, en este caso el tema emergencia agropecuaria. Y empezar reenganchando una diapositiva ahí de Alejandro. Esta foto es de Martín Weisman, me encantó esa foto. La verdad, un trabajo muy bueno que está haciendo Martín en el campo, donde viene subviviendo con agua y viene mejorando el manejo. Eso le está permitiendo un control mucho más fino del pastoreo, permite llevar el agua donde están los animales, y antes el animal tenía que ir a donde está el agua. Hay una diferencia enorme si el agua la llevamos donde está el animal, le damos confort y ahí le permitimos que explote todas las ventajas del sistema de pastoreo. También tener el agua cerca nos permite hacer manejos por comunidad, manejos por ambiente, nos permite explotar lo mejor de cada comunidad en el campo natural, y también en la medida que separamos comunidades nos permite reservar el forraje en pie. Entonces con eso también podemos crear un seguro contra la sequía. Entonces, arrancando, el agua es un nutriente esencial para los animales, pero también para las plantas forrajeras que le dan de comer a esos animales. No grass, no bicho, por ahí decía Fabio Montosi. Entonces, si no tenemos pasto, después difícilmente edifiquemos una buena producción animal arriba. Acá esto es una frase también de Martín Weisman: ponele el agua que tomarías vos. Entonces, tratar de llevarle el mejor agua, el agua de calidad a los animales. Después que tomen en ese bebedero, seguro que no van a tomar nunca más en un tajamar, van a preferir el agua de calidad. Bien, y esto, cuando hablamos de agua, tiene un impacto, y esto es una simulación que realicé de cómo cambia la capacidad de carga animal en función de la distancia al agua. Acá simulé un predio, un potrero que tiene rectangular de 180 hectáreas, 200 por 900 metros. A los 300 metros vamos teniendo una carga óptima, donde prácticamente en 300 metros de distancia el agua está el límite para la utilización de pastura. Ahí podemos utilizar con una eficiencia del 100%. El animal, en la medida que se tiene que desplazar más lejos de esos 300 metros, ya empieza a ser más ineficiente, se empieza a quedar más cerca del agua, es un tema instintivo también. Y ahí, entre los 300 y los 1500 metros, tenemos un aprovechamiento de pasturas del 80%. Y ni que hablar si nos vamos arriba de los 1500 metros, que después de los 1500 metros prácticamente perdemos la mitad del campo, porque el animal va a comer, va a pastorear una vez al día, viene a tomar agua, pero ya no vuelve, se queda entre tomar agua y comer, hace lo mismo que haríamos nosotros, nos aseguramos el agua primero. Y bueno, ahí, ¿qué implica esto desde el punto de vista económico? Si tenemos un bebedero, o si tenemos 3 bebederos, 4 bebederos, si tenemos todos los bebederos a una distancia de 300 metros, implica $10 por hectárea por año el tenerlo. O no, si lo miramos desde el punto de vista contrario, nos perdemos $10 por hectárea por año. Y si estamos en la otra situación, en el otro extremo, tenemos que nos perdemos prácticamente, nos estamos perdiendo $35 por hectárea por año si tenemos potreros muy grandes sin agua, en esta situación, respecto a en 180 hectáreas si tenemos 8 bebederos, o si tenemos con el agua excelentemente distribuida, o si tenemos un bebedero solo. Esto para que tengan una idea, estos costos entonces, en potreros de 90 hectáreas rectangulares nos perdemos esos $10, o nos perdemos mucho más ya si nos vamos a potreros más grandes. Para que tengan una idea del costo, esta es una estimación de cálculos que hizo Diego Llorelo, cuál es el costo de subvivir con agua en la parcela en función
acá están todos los costos de perforación, bombeo, alambrados, en función de la escala, del tamaño de la parcela. Y vemos que debajo de las 10 hectáreas hay un incremento muy fuerte de los costos, un incremento prácticamente exponencial de los costos debido a tenemos mucho costo de materiales bebederos, etc. Y el óptimo, si queremos ubicar el óptimo económico y de pastoreo, se ubicaría acá entre los 15 y 35 hectáreas. Yendo a las preguntas ahora, la primera pregunta que hicieron respecto al tema campo natural es si podemos ver a la sequía más como una manifestación de un síntoma de otro problema que es el sobrepastoreo que de un problema en sí mismo. Y la respuesta es sí y no. Primero, el déficit forrajero tiene dos causas principales y estas son indisolubles, son muy difíciles de separar. Por uno, primero, la falta de lluvia, sino, la falta de agua afecta el crecimiento de las plantas, de los animales y sobre todo pone de muy mal humor a los productores, ahí lo ponen muy ansiosos y expectantes. Eso es un tema climático, nosotros somos tomadores de clima, eso es una respuesta pasiva que tenemos a las condiciones de ambiente, somos totalmente tomadores de clima. Pero también lo otro es la respuesta activa. Nosotros, por falta de manejo, podemos estar muy vulnerables al clima, como es en esta situación, una situación de sobrepastoreo, entrando la primavera prácticamente en la primavera sin nada de pasto en el campo, entonces si viene una situación de déficit ahí con animales que no tienen reserva y un campo muy flaco, un campo sin reserva de pasto en pie, estamos en una situación muy comprometida. Acá al lado tengo una situación increíble, estos dos predios son vecinos, están enfrente, y donde hay una reserva en pasto en pie, un sistema de pastoreo que va acumulando reserva y que lo utilizan muy bien. Ya les aclaro que acá este sistema construye el pasto y tiene mucho más capacidad de carga animal que esto, donde prácticamente está limitado el crecimiento del pasto, la utilización del pasto, pues el animal apenas levanta forraje y estamos muy expuestos a una sequía. Muy expuestos a una sequía, ¿por qué? Porque en la medida en que nosotros sobrepastoreamos arriba a una planta, tenemos la parte más visible, dejamos sin área foliar, pero cada vez que pastoreamos también estamos matando raíces, se mueren raíces. Y entonces si hacemos sobrepastoreo arriba vamos a tener una planta muy débil abajo, con raíces muy cortitas, muy vulnerables a una sequía, quedan con raíces muy cortas y sobre todo raíces muy superficiales, que es donde primero se seca el suelo. Entonces, tenemos, para contestar la pregunta, una respuesta activa, dependemos del clima, somos tomadores de clima, y una respuesta pasiva, somos tomadores de clima, y una respuesta activa donde nosotros construimos una fortaleza en el sistema, donde nos adaptamos el sistema y creamos condiciones para reducir la vulnerabilidad a las sequías. La otra pregunta que nos llegó es qué objetivo de stock de pasto en centímetros o en kilos de materia seca recomiendan para módulos de pastoreo rotativo, ya entendiendo de que el pastoreo, el ajuste del pastoreo fino, el pastoreo rotativo, depende de las condiciones de especie. Ahí, desde el punto de vista teórico, lo que tenemos es que independiente del tipo de especie, siempre se da un mismo proceso. En un primer bocado, el animal se lleva, en la primera defoliación, se lleva el 50% de la altura, se lleva la mitad de la altura de pasto. Y prácticamente, si estamos en 10 centímetros, se consumen los primeros 5, el animal consume a boca llena. En el segundo bocado, si nos quedaron 5, se va a llevar los siguientes 2,5 y en el tercer bocado se va a llevar 1,5 centímetros con suerte. Cuando pasamos este límite, acá prácticamente nos pasamos el límite para, si bien depende mucho del tipo de campo, la escala o el tipo de regla que podemos usar, cuando pasamos el límite de los 5 centímetros en campo, que son de pasto horqueta o pasto chato,
cuando salimos con menos de esos 4 o 5 centímetros, lo que tenemos es que hay una situación de sobrepastoreo donde disminuye muchísimo el consumo de los animales y disminuye también el rebrote de la pastura y podemos tener mucho más suelo desnudo, un ambiente mucho más expuesto. Entonces, esto sería el criterio para la mayoría de los campos del país, que campos de Paspalum notatum o Axonopus affinis, entrar entre 8 y 12 centímetros y salir en esos 4 o 6 centímetros para que haya una sola defoliación y evitar el tema del sobrepastoreo. Esto es prácticamente lo mismo, acá es en lo de Fernando Bremerman, las recomendaciones que tenemos ya para campo de canutillo serían muy similares para, por ejemplo, el cultivar Paspalum notatum, el Inia CP, se podrían usar prácticamente a las mismas alturas, entrar con 20 a 25 centímetros y salir con 10 a 15 centímetros para que quede un muy buen remanente. Y en la medida que tenemos este tipo de remanente, el canutillo es una máquina de produce muchísimo forraje en esta época. Y la última pregunta, y ya voy redondeando, en una zona de basalto superficial principalmente, ¿cómo elegir el potrero a cerrar o a diferir? Acá esto es un trabajito que lo habíamos hecho para diferimiento otoñal, pero ya lo podemos ajustar a partir de febrero, prácticamente podríamos estar utilizando el mismo esquema. Ahora, en febrero o marzo, lo que tendríamos que utilizar serían diferimientos en comunidades que crecen muy rápido, que están en los bajos de campo natural, comunidades de canutillo, de Paspalum dilatatum, y también en febrero o marzo lo podríamos hacer diferir en campos donde tenemos coberturas con leguminosas anuales o con leguminosas perennes, con cualquier tipo de lotus, por ejemplo, y ahí podríamos trasladar muy bien forraje para fin de marzo, abril o mayo, según los objetivos del sistema de producción. Y lo que nunca estamos recomendando en esta situación es transferir forraje de Paspalum dilatatum, de Axonopus affinis, de gramilla, especies que son muy chatas y que les cuesta mucho transferir forraje de calidad, pierden calidad rápido y también son susceptibles al frío. Ahí están las respuestas a mis 3 preguntas. Yo le doy paso a mi compañero Robin Cuadro, que sigue con la parte de pasturas cultivadas.